origen japonés. Algo totalmente falso. Y después con el tiempo enseguida nos dimos cuenta que no era así. Bueno, Todo, comenzamos entonces. todo lo que se sube o todo lo que se muestra, todo lo que se dice no necesariamente es real. Puede ser una pantalla para ocultar otras cosas. Pero totalmente. De hecho, el concepto de fin de la historia es anterior al año 89. Bien. Una de las características que va a tener la Guerra Fría, o mejor dicho, el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, va a ser la descolonización de los territorios, aquellos imperios coloniales, sobre todo aquellos que surgen en la segunda etapa del imperialismo, ¿no? A partir de la Revolución Industrial, después de la Segunda Guerra Mundial, se van a ir desmoronando, ¿no? Quedan aparentemente como únicas potencias Estados Unidos encabezando la OTAN y la Unión Soviética encabezando su bloque que se llamó Pacto de Varsovia. Se va a descolonizar el Reino Unido, va a ir liberando territorios de una manera negociada, con algunos conflictos, como fue el caso sobre todo de Nigeria, la guerra de los Mau Mau en Kenia. Italia pierde sus colonias cuando pierde la Segunda Guerra Mundial, Alemania pierde sus colonias cuando pierde la Segunda Guerra Mundial, Japón pierde sus colonias con la Segunda Guerra Mundial, y las descolonizaciones más complicadas fueron la inglesa, sobre todo la francesa y la portuguesa. En el caso de Inglaterra fue una salida más o menos negociada. Algunos de los países quedaron formando parte de la Comunidad Británica de Naciones, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. En un primer momento fueron 54 países que se descolonizaron de Inglaterra y formaron parte de la Commonwealth o la Comunidad Británica de Naciones. Ahí lo estoy escribiendo. Commonwealth. Y otros no formaron parte de la Commonwealth, como fue el caso de la India. La India y Pakistán, Bangladesh, fueron naciones que se descolonizaron de Inglaterra, pero no formaron parte de la mancomunidad, que ese es el nombre en castellano. El caso de Francia fue una descolonización muy violenta, tanto lo que ocurrió en Indochina, como sobre todo lo que va a ocurrir en África, ¿no? La descolonización de Argelia fue probablemente la más cruenta de todas las descolonizaciones, y aquí, como ya habían señalado muy bien ustedes, en la descolonización de Argelia nace la contraofensiva a la guerra de guerrillas, porque los argelinos le van a ofrecer a Francia una guerra de guerrilla que Francia la va a contrarrestar con ese método de secuestro, tortura y desaparición de personas. Quería hacer la acotación que ¿Sí? seguramente si ahí va usted, Dale, que Paul. fueron instruidos parte de los militares argentinos y en la Escuela de las Américas se enseñaban esos métodos, ¿no? Exactamente, pasaron de Francia a Estados Unidos, y en Estados Unidos los militares, no solamente argentinos, de toda Latinoamérica, se van a instruir en esos métodos de contraguerrilla, todo esto propio de un escenario de Guerra Fría. Esto va a ocurrir en esa Escuela de las Américas, llamada Escuela de las Américas. La otra guerra de descolonización importante va a ser la guerra de descolonización de Angola, que se va a descolonizar de Portugal y va a ofrecer otra guerra de guerrillas, y Angola va a tener el apoyo de Cuba. Estamos acá en un pleno proceso de Guerra Fría. Cuba va a dar apoyo, inclusive la misma persona del Che va a dar apoyo a la guerrilla de descolonización de Angola, que se descoloniza de Portugal. También va a ser una guerra de independencia que va a ser muy extensa. Y en Sudáfrica van a quedar, como en tantos países
de África van a quedar rémoras de la colonización holandesa con el apartheid, ¿no? Esta separación entre distintos grupos étnicos, básicamente los de origen europeo, sobre todo los de origen holandés, los Boers, y los de origen africano y los de origen indio. Hay una comunidad india muy grande en Sudáfrica y se va a gestar, se va a establecer un sistema como de castas en Sudáfrica llamado apartheid y que va a ser sobre todo sumamente cruel en el sector del norte de África, en las ex colonias holandesas, en la zona del Transvaal. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Porque cómo no. Sudáfrica era una colonia inglesa, ¿no? Que Fue antes tenía colonia inglesa. dos países, dos estados que eran Transvaal y el Orange, que eran de los... Claro, tenía el norte de Sudáfrica, estaba en posesión de los holandeses, pero la provincia del Cabo era una posesión inglesa. Y en el intento de los ingleses de establecer ese eje norte-sur en África, libran la guerra anglo-boer, las dos guerras anglo-boer, que son anteriores a la Primera Guerra Mundial, y finalmente Inglaterra gana la guerra anglo-boer, queda como potencia colonizadora de Sudáfrica, pero digamos, la cultura holandesa, sobre todo en el norte de África, va a ser muy importante y aparte ellos muchos de ellos van a ser dueños de las minas de diamantes del Transvaal, del norte de África. ¿Mm? Y además van a detentar el poder político hasta la llegada de Nelson Mandela. Serán los holandeses, sobre todo, los que detenten el poder político, más que los ingleses. Bien, en el caso de las colonias españolas, España no se va a retirar del Sáhara Occidental. Va a ser un territorio que va a intentar iniciar su descolonización hacia 1960, pero en 1976 el proceso de descolonización se detiene. Y acá Paulo tenía para Quería explayarse hacer sobre el tema. algún comentario en referencia a lo que había subido también, porque no es que los casos no son todos similares. Por ejemplo, España cuando se retira, se dice que se retira porque cae Franco. En realidad lo que pasa cuando cae Franco es que hay una gran crisis y entonces esos territorios, a esos territorios, perdón, ya no les podían prestar la atención que le prestaban antes, y que se dice en España que los mantenía el régimen franquista, pensando que podía explotar recursos alguna vez, y lo tenía también para detentar cierto poder de lo que fue alguna vez una potencia, o lo que se pretendió ser una potencia. Pero bueno, la crisis del franquismo hace que retiren las tropas, y ahí lo que hace el Reino de Marruecos es que aprovecha, y se da lo que también se comentó ahí en el caso del Sahara en el Classroom, organiza lo que se llamó la Marcha Verde y invadió el territorio de lo que era Sahara Occidental para explotar los recursos. Primero lo ocupó, lo llenó de colonos, digamos, y apartó a la población saharaui, porque no era un territorio despoblado el Sahara Occidental. No se sabía bien qué cantidad de recursos, qué recursos tenía, pero en las exploraciones que habían hecho los españoles se encontró el fosfato, que es el insumo que sirve para los fertilizantes, para la agricultura, entre otras exploraciones que hicieron y otros estudios. Entonces ahí tomó más importancia y Marruecos tomó el control. También se dio en Sahara Occidental lo que decía la profe de esta guerra de guerrillas, que también a mediados de los 70 el Frente Polisario surge, y es la lucha que entabla con el Reino de Marruecos el método de las guerrillas. Lo que hace es, bueno, atacar ciertos puntos del ejército marroquí, y atacaba las cintas transportadoras del fosfato a los puertos también. Entonces, bueno, también se combatió
a las guerrillas. Lo que tuvo Marruecos también fue el apoyo de Estados Unidos, porque a mediados de los 70 también, o a principios, perdón, antes de que surja el Frente Polisario, se declara la República Árabe Saharaui Democrática, que tenía una ideología socialista, y bueno, como saben, en la etapa de la Guerra Fría, eso le sirvió para tener el apoyo de Estados Unidos y mantener fuera del alcance de la influencia de la Unión Soviética. Bueno, entonces, lo que pasa también en Sahara Occidental es distinto a lo que pasó en otros países, porque no es que se retiró la potencia y tomó el poder político o el poder económico, lo que sea, la población local, sino que quien ocupó el territorio fue otro país africano, que también había sido descolonizado hacía poco tiempo y que ocupó el territorio y ahora trata de negociar. En realidad no trata de negociar, no quiere negociar nada Marruecos, quiere quedarse ahí, pero cuando España, que para la ONU sigue siendo la potencia administradora, todos los intentos que tiene la ONU o los países de la Unión Europea, que tienen tratados también con Marruecos comerciales, cuando quieren interceder, Marruecos lo que hace es interponer pedidos por ejemplo, territorios como el de Ceuta y Melilla, que no son, que siempre fueron territorios españoles. Bueno, esto es lo que esgrime España, y dice que no hay chance de debate y de negociación por esos territorios. Entonces están en un tira y afloje, porque Marruecos dice que va a ceder, pero a cambio quiere esas condiciones. Y hace poco, cuando resurgió el conflicto, el año pasado, había sido por tensiones en la frontera. El territorio del Sahara, como lo puse ahí en el Classroom, está dividido, el 80% está ocupado por Marruecos, que hizo un muro gigante, alambrado de arena, lleno de minas, y en esa frontera hay tensiones con el Frente Polisario, que lo combate con el método de las guerrillas. Entonces, ahí hubo una protesta del pueblo saharaui que fue reprimida por el ejército marroquí. Entonces intercedió el Frente Polisario y volvió a resurgir el conflicto. Y hace poquito también hubo un conflicto diplomático, que arrancó por algo diplomático, porque España, bueno, lo que detectó el servicio de inteligencia marroquí fue que España hizo llegar a un funcionario del Frente Polisario, a uno de los líderes, para que se trate en la ciudad de Logroño de una afección de salud. Entonces lo tomó como una ofensa, y lo que hizo fue liberar la frontera, porque en Ceuta y Melilla la separación que hay entre Marruecos y España es una frontera que está alambrada, que tiene el ejército de ambos países de cada lado. Entonces lo que hizo fue liberar la vigilancia, y un montón de refugiados, refugiados no, de migrantes, quisieron pasar. Aprovecharon la oportunidad y quisieron pasar. No son solamente marroquíes, sino que son de otros países del norte de África, del África subsahariana, y eso le trajo un problema a España. Entonces, eso no hizo más que avivar el conflicto. Pero bueno, lo que quería marcar es que es un caso distinto a los otros, porque el territorio está ocupado por otro país africano. Pero bueno, eso después lo pueden ver en el Classroom, que está ahí más o menos resumido el caso, y después se pueden subir otros videos, porque este caso lo que tiene es que se relacionan con un montón de los temas, con el marco teórico en general, que vamos a ver en todo el año, con la globalización también, por los acuerdos comerciales que tiene Marruecos y no respeta las decisiones de la ONU, como había comentado Paul en el posteo, termina siendo letra muerta las resoluciones de la ONU, porque los países con el poder económico o militar no acatan las medidas. Y ya lo vemos nosotros también con el caso de las Islas Malvinas. Exactamente.
La cantidad de resoluciones de la ONU que hay sobre la descolonización de Malvinas es tremenda. Y sin embargo, nunca la cedió Inglaterra. Nunca acató porque, entre otras cosas, forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Otra cosa, profe, han cambiado de argumento constantemente para justificar la ocupación. Primero quisieron darse los derechos por descubrimiento, por ocupación ininterrumpida, por no protesta y ahora por autodeterminación de los pueblos, que es inaplicable. Sí, exactamente, pero bueno. Claro, porque son británicos, que son población puesta ahí, no son nativos de las islas. Por eso no va lo del referéndum. Bueno, está todavía en juego el tema del Sáhara Occidental. Es muy interesante porque aparte están sí, absolutamente. La noción de pirata tiene que ver con, digamos, se llama iure possidetis, aquello de lo cual, aquel territorio que ocupo, ese territorio lo puedo reclamar como propio. Esa es la legislación británica, mientras que la legislación española, que es la que todavía nos rige a nosotros, tiene que ver con el ius sanguinis, es decir, nosotros tenemos las tierras que hemos heredado de España. Claro, entre ellos tiene el problema de Gibraltar también. Sí, son los dos casos, sí, son los dos casos que las dos colonias, por más que los ingleses digan que no son colonias, de alguna manera lo siguen siendo, y que no sabemos que no las van a librar justamente por la situación geográfica, el control del paso a la Antártida y el paso entre el Atlántico y el Pacífico y el control del paso del Mediterráneo. Profe, creo que hay una gran diferencia entre los dos casos, que es el de Gibraltar. España firmó un tratado con Inglaterra por el Peñón, que no es el caso de Malvinas. Esa es la gran diferencia entre los dos casos, ¿no? Sí. Exactamente. La Argentina nunca dejó de reclamar. Pasaron más años, pasaron menos años, pero en realidad todos los gobiernos se han hecho las presentaciones y los reclamos a Inglaterra por el tema de las islas. Y bueno, hoy en día con la proyección a la Antártida, todavía más estratégicas son las Malvinas. Y justamente gracias a las Islas Malvinas es que Inglaterra reclama una porción de la Antártida. Si no, no lo podría hacer de otra manera. Bueno, estuve hoy repasando un poquito la ficha número 4 y se me ocurrió pensar que quizás esta cuestión del Estado-Nación, quizás no sé si quedó del todo clara. Para poder hablar de la caída de los Estados-Nación, que es un concepto que se utiliza mucho, primero tenemos que saber cómo surge el Estado-Nación. O preguntarnos primero qué es un Estado-Nación. A ver quién se acuerda. ¿A qué le llamamos Estado-Nación? Bueno, a ver, Soledad. Voy yo. Dale. No sé, no quiero estar hablando. Quiere otro participar, también está invitado, ¿no? Bueno, entonces voy a dar me voy a hacer así, Paul. Voy a dar el significado que me quedó grabado de la clase de Martín. Es un conjunto de instituciones que va a regular las relaciones sociales y va a estar circunscrito en un territorio. Eso es un Estado. Y un Estado moderno va a tener características, por ejemplo, que va a tener un modo de producción, en el caso de los Estados modernos, puede tener varias naciones, no hace falta que sea una, por eso puede variar eso de Estado-Nación.
Y bueno, iba a tratar de homogeneizar, a partir de su centralidad, todo tipo de cuestiones simbólicas que nos harán parte de algo, de un imaginario, como con la Argentina, con los colores, el partido que ganamos y somos todos Ese es el concepto de argentinos. nación, de lo que estás hablando, esa identidad común. Ya, dicho un poquito. Ese es Identidad, claro, es identidad exactamente, nacional, que lo crea un poco el Estado-Nación moderno, ¿no? Porque las identidades nacionales ya por ahí tenían otra historia, pero por eso el Estado-Nación por ahí tiene otras nacionalidades dentro de un Estado. el concepto de Estado-Nación, como muy bien habla Soledad, tiene que ver con un territorio delimitado. Es decir, los límites forman parte del Estado-Nación. En el Estado-Nación el territorio está delimitado. Y lo que se intenta en el Estado-Nación Claro, moderno, circunscripto dije, ¿eh? exactamente, circunscripto, exactamente, delimitado, y lo que hace ese límite es separar la jurisdicción de ese Estado con respecto de otros estados. Bueno, saludos a Ligorria que no pudo venir. Es, por ejemplo, parte del conflicto que nosotros tenemos con el Reino Unido, que el Reino Unido basa su Estado y su legislación, la legislación forma parte del Estado, basa su legislación en una tradición y sajona, y la Argentina basa su Estado y su legislación en la legislación española que viene derivada del derecho romano. Entonces, estamos hablando dos idiomas diferentes a la hora de intentar acordar con el Reino Unido, porque ellos hablan del iuris possidetis y nosotros del ius sanguinis, es decir, son dos tipos de legislaciones completamente diferentes. Profe, me parece que es al revés. El iuris possidetis es el principio que aplica la Argentina por ser heredera de los territorios ocupados por España. Me parece que el otro es el de Inglaterra, si no me equivoco. El sanguinis es la herencia de España. Digamos, esta sucesión por herencia. Ese es el ius sanguinis. Y lo del iuris possidetis lo podemos ver, no tengo problema. Y si cometí el error, después lo podemos revisar. Pero no nos guiaríamos por el derecho internacional en general. Y por el derecho internacional los ingleses se tienen que ir. Claro, por eso. Es lo que mencionábamos antes de la ONU, Claro. pero también son parte de la OTAN, entonces es una tensión. Volvemos al principio. Exactamente, estamos dando vueltas alrededor de lo mismo. Exactamente. Bueno, el Estado-Nación empieza en el siglo XVII, en realidad, y como concepto va a aparecer después de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un clivaje histórico, social, cultural y también geopolítico. Porque como habíamos dicho en clases anteriores, las coronas, sobre todo las coronas católicas, tenían que tener el Acuerdo de Roma. Y la Reforma Protestante del siglo XVI va a hacer que algunos estados adhieran a la Reforma Protestante y otros continuaran siendo estados católicos. La mayor parte del conflicto se va a dar en Alemania, que es un estado federal desde hace mucho tiempo. Algunos estados, ducados, principados alemanes quedarán siendo católicos, conformarán la Liga Católica Alemana, y otros estados como Sajonia, el Palatinado y Prusia serán protestantes. Entonces allí comienza la llamada Guerra de los 30 años. Del lado de los estados católicos van a estar España, va a estar las colonias españolas en Italia, o la llamada Italia española, estarán los Países Bajos españoles, lo que hoy es Bélgica, y del otro lado, del lado de los protestantes, además de los estados alemanes protestantes, van a estar el Reino Unido, va a estar Francia, va a estar Holanda. Se van a sumar los países escandinavos y van a tener el apoyo de Rusia y el Imperio Otomano. Pero lo importante es que de un lado queda España y del otro lado queda
Francia, Holanda e Inglaterra. Las potencias protestantes serán las que finalmente salgan vencedoras en la Guerra de los 30 años, sobre todo desde el punto de vista político. Francia se va a consolidar como la primera potencia europea, antes que Inglaterra, y estamos hablando ya de la Paz de Westfalia en 1648. El Reino Unido quedará, en ese momento se llamaba Inglaterra todavía, quedará a la saga, y como tercera potencia va a quedar Holanda, mientras que España poco a poco va a iniciar su declinación. Lo importante de la Paz de Westfalia fue justamente el hecho de poder delimitar un territorio a fin de asegurar una paz duradera. La Paz de Westfalia fue el primer intento moderno en establecer una paz duradera bajo la hegemonía de potencias imperialistas, es decir, no era una paz duradera libre, sino que estaba bajo la hegemonía de estas tres potencias, de Francia, del Reino Unido y de Holanda. La idea entonces de cerrar las fronteras, cerrar los territorios mediante unas fronteras, del establecimiento de un Estado, de un cuerpo de leyes, que esas leyes no podían sobrepasar las fronteras de los países, que estos estados nuevos que iban a surgir con su corpus de leyes, con sus instituciones, iban a ser laicos, y además se declara la libertad religiosa, sobre todo en los países reformados. Es decir, todo lo que es el Estado laico moderno va a surgir a partir de la Paz de Westfalia, donde se dice que, bueno, terminó finalmente derrotado y concluido todo el sistema feudal, y van a surgir los estados modernos. Además hay un detalle interesante, que la idea del Estado es la idea del Estado que en su momento había elaborado Hobbes, que es esta idea de que será el Estado el que tenga finalmente el monopolio de la fuerza, y no ya los territorios particulares, ni los monarcas, ni los nobles, ni los políticos dentro de un Estado, sino que el monopolio de la fuerza también iba a quedar concentrado en el poder estatal. Esta era la idea del Estado-Nación: un territorio, unas fronteras y una población que, como decía Soledad, se intentaba que fuese lo más hegemónica posible. De allí que en los sistemas educativos que surgen en estos estados-nación modernos van a tender a homogeneizar la población. El sistema educativo moderno argentino, el que nace con la ley 1420, 1884, va a tender a esa homogeneización. Los símbolos patrios, las canciones patrias, los rituales de los actos, que de alguna manera van a reemplazar a la religión. Siempre le digo a los compañeros de práctica que de alguna manera los actos escolares parecen misas, ¿no? Los rituales de los actos escolares. Y bueno, sí, de alguna manera esa mística... La argentinidad. Exactamente. Esa mística, esa historia común, exactamente, esa historia común que escribe Mitre, justamente como historia fundante del Estado-Nación argentino, la versión mitrista de la historia. Bueno, haciendo esta introducción sobre lo que es el Estado-Nación moderno, el Estado-Nación moderno es el que se va a poner en cuestionamiento, en serio cuestionamiento, a partir de la caída del muro de Berlín. Porque de alguna manera los acuerdos de Yalta y de Potsdam, entre las tres potencias vencedoras de la Segunda Guerra, el Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, se van a dividir en acuerdos. Estos dos
primer mundo y segundo mundo de la Guerra Fría van a ser establecidos por acuerdos. Si bien después se señalaban unos a otros y hubieron escenarios de la Guerra Fría, estos acuerdos fueron también grandes acuerdos históricos, de alguna manera para sostener el equilibrio en el mundo. Y este equilibrio se va a romper en 1989. Por eso se habla, en la ficha se habla del desorden de la posguerra fría. Cuando cae el muro de Berlín en 1989, este concepto del fin de la historia surge, creo que el mismo día, al día siguiente. Creo que debe haber sido el primer acontecimiento que lo viví como un acontecimiento histórico. Yo tenía 25 años y lo viví como un acontecimiento histórico. Digo, estoy viendo historia, ¿no? Esa noche en que se abrió el muro de Berlín en Alemania, lo viví, lo palpé, lo sentí, que estoy mirando historia, ¿no? De la misma manera que el día que cayeron las Torres Gemelas. Este fin de la historia es un concepto que había sido elaborado por un historiador norteamericano de origen francés, Francis Fukuyama. De alguna manera inspirado en Hegel, que decía que el fin de la historia tenía que ver con la caída de las contradicciones. Entonces, en ese momento se hablaba de que había ocurrido el fin de la Guerra Fría, es decir, se habló inmediatamente con la caída del muro de Berlín, y que esa contradicción Oriente-Occidente había terminado. Surge con mucha más fuerza el concepto de aldea global, que había surgido a principios de la década del 80. Se hablaba de un estado último de la sociedad, se hablaba de una victoria del sistema capitalista y de la cultura occidental. Esto es lo que se vivió, ustedes eran muy chiquitos y algunos no habían nacido, en los primeros días cuando ocurre la caída del muro de Berlín. Cuando hablamos de orden mundial, me acuerdo que Soledad había dicho, ahora está hablando de otra cosa, Soledad había dicho, uy, profe, vamos a hablar del orden mundial. Y me dijiste, hay un montón de cosas raras que pasan alrededor del orden mundial. Y yo me quedé ¿Yo con dije ese eso? concepto. Sí. Ay, no, qué desastre eso, perdón, porque no quería. Te pusiste a hablar de los reptilianos, de los Sí, sí, terraplanistas, sí. Ah, que habíamos hablado de los antivacunas. terraplanistas y eso. Sí, sí, porque me daba orden mundial eso que piensan, viste, que la gente del nuevo orden mundial, ¿no? Como que está que todo fuera del orden mundial. Como que viene, es otra etapa y ahora somos, no sé, que estamos manejados por zapateros. Ahí hay un meme Peor, que es... piensan que no ¿no? había un orden mundial antes. Dicen nuevo Por orden, eso, pero a ahí la está. vez piensan que no había otro. Es muy raro. Exactamente, como que ahora va a venir algo mucho, no sé, que va a venir gente que nos va a manejar con un chip, qué sé yo, pero que ahora estamos manejados por... No, no estamos manejados, somos re libres. Bueno, se Algo hablaba así. del chip que venía con las vacunas, ¿no? No te vacunes porque te van a inocular un chip. Algunos sacaron fotos con Sí, imanes en sí. el brazo. Sí, se Con vuelve. un chip de jamón y queso me querían inocular a mí, yo dije, no, basta. Sí, muchos delirios alrededor del tema de vacunas que justamente reflotó las teorías conspiranoicas acerca de Soros, que siempre aparece Soros, del nuevo orden mundial, que hay una idea de que se va a gobernar a toda la población mundial a través de, y bueno, se habló en su momento de Internet y en otro momento se habló de las vacunas. Estas teorías que... ¿El 5G? El 5G, exactamente. Estas teorías que son conspiranoicas y no tantos, porque no hay libre acceso a Internet en todos los países, ¿no? Digamos. Todavía hay cierto temor de que seamos gobernados por la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, temores que han dado origen a muchas películas de ciencia ficción, pero que de algún modo los que trabajan en Big Data, con grandes cantidades de datos, sí
saben cómo se pueden cruzar los datos y aquí lo hablamos con las redes sociales, ¿no? Vos tenés una red social y falta que te pongas a googlear en Mercado Libre el precio de unas zapatillas para que en todas tus redes sociales empiecen a aparecer todas publicidades de zapatillas, ¿no? Y Mirá qué observador, el gran hermano. Digo, qué casualidad. el gran hermano. Profe, pero digamos, los países que restringen el uso de Internet más bien son por razones políticas, religiosas y no por otro tipo de cosas, creo, ¿no? China tiene una intranet. Vos no tenés, digamos, vos vas a China y a vos te habilitan en el teléfono, te habilitan el acceso a Google, por ejemplo, pero te lo habilita una persona en China, porque en China no hay acceso a Google, ellos tienen una intranet, que es una red interna. En realidad Internet nace como intranet, nace como una red interna en la Argentina del Ministerio de Defensa. Como en una oficina, Nace en como el una Ministerio oficina de que tenés Defensa, intranet. claro, nace en el Ministerio, en el Pentágono, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, y aquí, desde la década del 70, hay intranet en el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Y bueno, después, a partir de la década del 80, se va a abrir a todo el público. Bueno, lo que hay en China es una intranet. Profe, en Turkmenistán también hay algo parecido. En países, Está como sí, muy exactamente. hermético. Corea, Profe, Corea del Norte Bueno, también. Corea del Norte sí, pero Turkmenistán me parece que es un poquito peor la En cosa. algunos países árabes, sí, por una cuestión cultural, religiosa, circunscriben eh, Internet, circunscriben el acceso a Internet. Lo que hace China, en lugar de prohibirlo, tiene una intranet para toda la población y tiene sus propias aplicaciones. Y acá viene el conflicto entre Estados Unidos y China por las distintas aplicaciones, porque en este momento los celulares chinos se están poniendo a la cabeza de la venta de los celulares en todo el mundo. Y Estados Unidos ya hay aplicaciones que nacen en Estados Unidos y que no se pueden utilizar en celulares chinos, porque las bloquearon en Estados Unidos. Acá en casa tengo uno con un celular chino y que se quiere matar, porque hay un montón de aplicaciones que no puede instalar en el teléfono porque si no, Quiero tener el sistema operativo de China, que es un WhatsApp pero chino, no sé cómo es. No, ellos tienen las redes, tienen el WhatsApp en China. Sí, ahora te damos la palabra, Facundo. Tienen sus aplicaciones. Bueno, si mal no recuerdo, TikTok, no sé si no es chino. Eh, pero ahora hay como un recelo, sobre todo desde la presidencia de Trump en Estados Unidos, hay un recelo justamente con este intercambio de datos entre Estados Unidos y China. Facundo. no, sí que me llamó la atención en la ficha de la clase 4 que, o sea, yo había más o menos un poco eh, investigado algo sobre las Torres Gemelas, sobre el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, pero me llamó la atención la ley patriótica, la que sacan en Estados Unidos después de ese ataque terrorista. Y como que, no sé, como que pareció, o sea, y ahí ya viene otra vez la conspiración, ¿no? Como decir, bueno, el gobierno de Estados Unidos planificó ese autoataque para después invadir justamente territorio que da la casualidad que son muy ricos en el recurso más preciado para sus industrias, ¿no? Da la casualidad que se van a Irak, a Afganistán, toda la región del Medio Oriente y parte de norte de África, y también para investigar a su propia población, porque la ley patriótica era para eso, para investigar y para romper todo ese tipo de privacidad que se supone que antes teníamos, al menos la ley, ¿no? O sea, qué sé yo, también, viste, ya te pones a dudar de todo, ¿no? Pero bueno, al menos la ley prescribía que al menos el Estado no podía, no sé, tener meterte en tus asuntos íntimos y saber qué leías, por ejemplo, en las bibliotecas. Esa ley habilitaba a saber qué libros leías. No, terrible la invasión de
del modo de pensamiento. Y recién mostraba a modo de chiste, pero es verdad, ¿no? Un poco de esto, como que Muy profético, Orwell. Pero que después nos sorprendemos de China, ¿no? Que decimos, oh, China es una cosa que te llaman, te persiguen, te buscan y no nos sorprendemos tanto con esto, ¿no? De Estados Unidos. Eso también, estamos demasiado occidentalizados. Lo que sucede, a la diferencia entre China y Estados Unidos, es que China, más que por una cuestión de control, lo hace por una cuestión de orden. Porque en China lo colectivo prima sobre lo individual. Y esto es muy propio de Oriente, no solamente de China. Esto es muy propio de Oriente, que lo colectivo prime sobre lo individual. Esto también ocurre en Japón, ocurre en las Coreas, es muy propio de Oriente. Entonces, si el Estado representa lo colectivo, ¿no? Nosotros, según Hobbes, le vamos a otorgar al Estado poderes en orden al bien común, ¿no? Le otorgamos parte de nuestras libertades individuales, se le otorgamos al Estado en orden al bien común. Esa es un poco la idea del Estado en Occidente. Pero en Oriente la idea es que lo colectivo prima sobre lo individual, directamente. No solamente vos le das al Estado, le otorgás una parte de tu libertad, sino que lo colectivo prima sobre lo individual. Entonces, si para China es importante para la soberanía del país o para la cultura, pero yo creo que más tiene que ver más con una cuestión soberana, una cuestión más geopolítica que cultural. Si para China es importante no compartir información con el extranjero, además en China existe un recelo sobre la cultura extranjera muy anterior a la revolución, entonces ellos van a tener su propio sistema. Y si para un chino el Estado te dice que es en orden al bien común, el chino no lo discute, porque para ellos lo colectivo está por sobre lo individual. Es otra manera de pensar el mundo. Es muy difícil analizarlo con categorías de Occidente. La categoría dictadura, democracia, que si te vigilan, que si no te vigilan, la libertad individual, esas categorías en Oriente no. De hecho, por ejemplo, Japón, que sería algo más parecido a una democracia occidental, vos querés fumar, tenés que fumar adentro de tu casa, no podés fumar en la calle. Es al revés de lo que hacemos acá, que los que fuman salen a la vereda, abren la ventana. Bueno, eso en Japón está prohibido. Y en las empresas hay peceras donde se juntan a fumar, pero no pueden salir a la calle a fumar. ¿Por qué? Porque el bien colectivo está por sobre el interés individual. Entonces, vos, si salís a la calle a fumar, podés molestar a otras personas. ¿No? Es otra manera de ver el mundo. ¿No? Es otra concepción del mundo. Profe, le quería hacer una pequeña acotación con lo que dijo Facundo sobre Estados Unidos, sobre las Torres Gemelas. Dale. Si nos remitimos a la historia, si vamos al ataque a Pearl Harbor y al incidente del Golfo de Tonkin que dio el origen a la guerra de Vietnam, creo que Estados Unidos siempre fabricó casus belli para llevar a cabo sus planes estratégicos. O aprovechó, en el caso del ataque a Pearl Harbor, estaba planificado, Japón tenía planificado un ataque que podía ser a Pearl Harbor, podía ser a Alaska o podía ser a California. Esos eran los tres destinos que tenía el ataque japonés por la supremacía del Pacífico y finalmente eligieron Pearl Harbor. Ahora, obviamente ya se sabe que Estados Unidos sabía, Washington sabía que venía el ataque a Pearl Harbor, no le avisaron a la base, pero el servicio de inteligencia había informado a Washington, no recuerdo bien si lo detectaron los ingleses o fueron los mismos americanos, pero fue informado Washington de que tardó una semana la flota japonesa en acercarse a Hawái. En una semana no los vieron, es imposible que no los hayan visto porque aparte de una flota importante. Así que se suponían que en Estados Unidos ya sabían que iba a haber un ataque y bueno, fue utilizado como el detonante para entrar a la Segunda Guerra. Pero otra cosa es que habían sacado sus portaaviones, que ellos sabían que eran estratégicos, unos cuantos días antes a alta mar para ejercicios,
que no estaban en el momento del ataque a Pearl Harbor. Es muy probable. Es muy probable. Estaba el crucero General Belgrano. Bueno, la escena del shock de Naomi Klein habla un poco de todo esto, ¿no? Ese shock que después tiene unos, o sea, le viene bien a toda esta política que tiene Estados Unidos para hacer sus chanchullos. Bueno, el tema del ataque a las Torres Gemelas, que está muy bien que ustedes tracen el paralelismo con Pearl Harbor, es porque se sabía que iba a haber un ataque. No se sabía cómo, pero se sabía que iba a haber un ataque. Esto lo supo el FBI. Hay una serie muy interesante, no sé si todavía está en Netflix o estaba en Amazon, The Looming Tower. En Cuevana Muy está bien. seguro. Sí, en alguna pirata seguramente está, The Looming Tower, la torre inminente sería, que es como el FBI, que es el equivalente a la Policía Federal, descubre que va a haber un ataque, probablemente yihadista, va a haber un ataque a los Estados Unidos, se lo comunican a la CIA y la CIA no hace nada. Profe, pero vamos a ser sinceros, son distintas células de ciudadanos, la mayoría de origen de Medio Oriente, que están tomando cursos, casi todos al mismo tiempo, cómo tripular un avión, cómo pilotear un avión de pasajeros, y la CIA no lo sigue, no lo descubre. Bueno, ahí la serie lo explica, es excelente, está muy bien dramatizada y creo que son 3 capítulos. Y era clarísimo para el FBI lo que estaba pasando, pero la CIA, ahí bueno, es una serie norteamericana, ¿no? Lo pintaron como que la CIA no podía admitir que la policía le estuviera avisando de que había una amenaza exterior a los Estados Unidos, que por una cuestión de superioridad, cuesta entenderlo así, ¿no? Nosotros que somos latinos hacemos más de una lectura. Que probablemente sí, hubiesen estado esperando el momento del ataque para poder lanzarse sobre Medio Oriente, porque hecho después el presidente Bush va a culpar a Saddam Hussein, que no tenía absolutamente nada que ver. De hecho, era aliado de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Perdón, pero yo había visto un documental, es re mala mi fuente, pero bueno. No leí mucho texto, el primer texto así que leo, porque bueno, es muy actual y me re gusta porque en pocas materias vemos así tanta actualidad. La única información que manejé, pero que me parece un poco para revisar, es la de Michael Moore, un documentalista de Estados Unidos que pese a ser estadounidense es bastante crítico a la política exterior de su país, ¿no? Y él plantea todo esto que estamos charlando, lo plantea y él investiga y comprueba. Por eso digo, es una cuestión tan actual, tan polémica, tan reciente que bueno, que está siempre abierto a investigar y a descubrir nuevas cuestiones que obviamente ellos van a hacer lo posible por cubrir y por tratar de reorientarlo a un discurso que les venga bien para quedar bien con la comunidad internacional. Bueno, lo que hace Michael Moore justamente es un muy buen ejemplo como trabajo de investigación. Un profe amigo que era profesor de metodología de la investigación en escuela secundaria daba ese documental o Bowling for Columbine, que es el primero famoso de Michael Moore, como ejemplo de trabajo de investigación, ¿no? De planteo de hipótesis, de recolección de datos y de conclusión. Es buena entonces la fuente porque... Sí, está muy bien hecho y después la historia le va a dar la razón a Michael Moore, que dice, no puede ser que no lo hayan visto, dice Michael Moore, y es cierto, después la historia le da la razón a Michael Moore. Claro, porque primero está la investigación, después el estudio científico y la corroboración y ver si está todo legal. Sí, es una buena fuente. Quedé traumado. Michael Moore se mete en el tipo de explosión también, en cómo caen las torres, se mete en un montón de cosas más que
se pueden tomar como conspiranoicas, pero que hacen a la cuestión. Y tiene otro de educación también, que ahora no me acuerdo el nombre. Bowling for Columbine. Bueno, es que se va a distintos países a recolectar ideas de Eso se educación. lo recomiendo a ustedes, no para que lo pasen en escuela secundaria, no se recomienda para escuela secundaria, para no dar ideas. Pero analiza Michael Moore la violencia en Estados Unidos. Esto del loco que entró al supermercado con un Las arma y armas, mata a 20 personas. Bueno, que esto ocurre todas las claro. semanas. Creo que hay una matanza por mes en Estados Unidos, en promedio. Ellos tienen un porcentaje de muertos en este tipo de matanzas que es muy alto. Eh, pero bueno, Obama no logró, después de otra matanza escolar que le tocó a él, que fue en un jardín de infantes, donde murieron muchos infantes, él pidió por favor llorando al Congreso que cambien el artículo de la ¿En serio? Constitución. ¿Lloró Obama? Lloró Obama, pidió el cambio del artículo en la Constitución que decreta el libre uso de armas. En Estados Unidos la Constitución la puede reformar por simple enmienda del Congreso. Y le dijeron que no, porque obviamente gobierna el conglomerado militar industrial en Estados Unidos y el presidente, sea quien fuere, se llame Barack Obama, Donald Trump o Joe Biden, tiene que quedar sujeto a la corporación militar industrial, que es finalmente la que declara las guerras. Profe, más allá también de la alta violencia que hay en esa sociedad, es el fácil acceso a todo tipo de armas que incluso se compran en En el supermercados. Walmart, Exacto. el No, mismo Walmart que hay acá. un 38 Eso retrata Michael Moore cuando va a comprar, está probando el arma. Como Es si que en comprara algunos casos ni cualquier siquiera lo tipo. compran. En una va, creo que a pedir un préstamo en un banco y le dan Sí, es verdad que le dan un arma. como yapa, le dan un rifle Claro, enorme elegir, tenés una, claro. y Sí, le sí, sí, dicen, bueno, tal cual. pasá por la oficina psicológica a ver si podés manejar un arma. Y le hacen 2 o 3 preguntas, le dicen, che, vos te sentís bien, tenés precedentes violentos. Le dice, no. Ah, bueno, listo, toma tu arma. Una cuestión así, tipo Claro. ridículo. Y nada, y con esa facilidad, con esa libertad, para eso sí hay libertad. El tema, el tema, o sea, el peor de los temas en Estados Unidos es que es por constitución, o sea, constitucionalmente es un derecho. Sí, el de portar armas Sí, para la hay una defensa enmienda, propia. algo de eso. Es una enmienda a la Constitución. La ventaja que ellos Sí. tienen que pueden, digamos, ese artículo de la Constitución lo pueden quitar por ley del Congreso, no hace falta llamar a una constituyente como ocurre en la Argentina. Ellos lo pueden sacar por una ley de Congreso, simple. Pueden enmendar la Constitución, pero no lo hacen. Y eso que ahora las dos cámaras tienen mayoría demócrata y en ese momento cuando lo pidió Barack Obama, la presidenta de la Cámara de Representantes era demócrata, Nancy Pelosi, una mujer de mucho carácter y sin embargo no pudo salir la ley. Digamos, la presión de las empresas armamentistas y de los representantes que tienen las empresas armamentistas en el Congreso, bueno, digamos, lobby armamentista dijo que no. Bueno, el antiguo orden mundial tiene que ver con estos arreglos entre potencias, ya sea la paz de Westfalia, ya sea los acuerdos de Yalta. Estos tratados que hacían los países, sobre todo después o el Tratado de Versalles, estos tratados que hacían los países, sobre todo después de un gran conflicto bélico, pertenecían a lo que llamaba el antiguo orden mundial. Se juntaban los presidentes, en este caso habían sido Roosevelt, Stalin y Churchill, y hicieron los acuerdos de Yalta. La diferencia con el nuevo orden mundial tiene que ver con que los actores ya no son solamente estatales. Ahora los estados tienen que dialogar con empresas, por ejemplo, o con actores no estatales o con actores supraestatales. Nosotros ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con la cuestión de la geopolítica de las vacunas, que están los presidentes, no importa de qué país sea, los presidentes están llamando a los laboratorios. Primero hablan
a veces con el presidente del país donde está sentado ese laboratorio, pero después está el presidente, ya sea Angela Merkel o ya sea Alberto Fernández o ya sea Luis Lacalle Pou, tienen que llamar a los laboratorios y tienen que acordar el presidente con los laboratorios. Esto, que puede parecer escandaloso, en realidad forma parte del nuevo orden mundial que aparece después de la caída del muro de Berlín. Sí, bueno, los laboratorios ya de por sí ganan fortunas con lo que sea. Es otro lobby. Debe venir después del lobby de las armas, deben venir los laboratorios. Bueno, estos otros actores que son transnacionales, que pueden ser tan poderosos como los estados, que pueden facturar por año lo que factura un estado. Es decir, hay empresas que facturan por año lo que factura la Argentina. Y hay muchas empresas en el mundo que facturan por año lo mismo que la Argentina. Por eso pueden, esas empresas que facturan lo mismo que un país, pueden hablar, el ejecutivo de esa empresa, el jefe ejecutivo, lo que se llama CEO, el jefe ejecutivo de esa empresa puede hablar mano a mano con un presidente si facturan lo mismo después de todo. Eso es lo que nosotros llamamos el nuevo orden mundial. Y después existe otro elemento que son todos los actores supranacionales. Uno de ellos, las Naciones Unidas, nace después de la Segunda Guerra Mundial. Otro actor supranacional importante que nace después de la Segunda Guerra Mundial es la Unión Europea. Con el Tratado de Roma en la década del 50, finalmente, después de tantas guerras, se van a reconciliar Francia y Alemania, junto con Italia y junto con Bélgica, Holanda y Luxemburgo, un bloque que se llama Benelux, van a fundar la Unión Europea, que se va a llamar en un principio la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, justamente para unar recursos, pero también como un sistema de defensa propio, más allá de Estados Unidos y más allá de la Unión Soviética. De alguna manera Europa, que en ese momento estaba invadida por Estados Unidos y por la Unión Soviética, con bases de la OTAN y con bases rusas en toda Europa, sobre todo en Alemania, sobre todo en Francia, sobre todo en Italia, había bases, hay bases de la OTAN todavía, entonces vieron la necesidad de unirse de alguna manera para poder hacer frente tanto a la Unión Soviética como a los Estados Unidos. Existen también otras organizaciones, se me viene a la mente el grupo de los 8, el grupo de los 20, la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE. El Mercosur también. El Mercosur, que va a aparecer después, primero a la Unión Europea, después el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, en inglés, y en 1991, con el Tratado de Asunción, nace el Mercosur. Esta etapa entre 1989 y 1991 se llama el desorden posguerra fría, sobre todo porque se desarma el bloque soviético y va a aumentar la cantidad de países. A partir de 1989 van a surgir 30 países más, entre los que están fundamentalmente aquellos que componían el bloque soviético y que se van a independizar, como Bielorrusia, como Ucrania, como los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. La separación de países, Checoslovaquia en República Checa y Eslovaquia, la separación de Yugoslavia. Esto va a ocurrir en las primeras etapas de la Guerra Fría y poco a poco los bordes de las fronteras de alguna manera se van a ir diluyendo. Por un lado, por estas nuevas uniones como la Unión Europea, el NAFTA, el Mercosur, existen otras, la Comunidad Andina, los países asiáticos, la Commonwealth, que ya existía desde la Segunda Guerra Mundial,
todos estos grupos que tienen distintos objetivos, ya sean culturales, políticos, económicos, van a constituir en líneas generales uniones aduaneras, se va a poder circular con mayor libertad dentro de estos bloques y de alguna manera van a diluir las fronteras del Estado-Nación. Una cuestión interesante es que en la medida que se vayan borrando las fronteras de los Estados-Nación y apareciendo entidades transnacionales o supranacionales, van a empezar a surgir grupos que se van a oponer a la caída del Estado-Nación. Los nacionalismos. Los nacionalismos, esta etapa que llamamos post-westfaliana, las caídas de los Estados-Nación, van a tener como contrapartida el reclamo de grupos que ven amenazada su identidad nacional. Pero, profe, ahí yo hago una acotación que Sí, ahí dale. surge un conflicto porque hay como una contradicción, porque se vuelven a formar Estado-nación pero más pequeños. Sobre todo, uno de los casos más importantes es el de Yugoslavia, que las distintas naciones van queriendo circunscribir un territorio, y eso trae más problemas porque en esos territorios hay habitantes de naciones que están en conflicto con esa nación que circunscribió ese territorio, que es lo que pasa en Kosovo, Bosnia, que exactamente. está lleno de albanos kosovares, pero es en territorio de lo que era Serbia. Y hay un odio étnico muy importante. Entonces, están esas tensiones y contradicciones, ¿no? Exactamente, por eso se denomina balcanización a esta ruptura de países. Lo mismo va a ocurrir en la región del Cáucaso, con todas las repúblicas del Cáucaso, Azerbaiyán, el Armenia, bueno, está el Turkmenistán, conflicto Armenia. del Nagorno-Karabaj ahora. Justamente es lo que va a ocurrir en el mundo posguerra fría. Pero de alguna manera Estados Unidos no va a quedar librado a, digamos, si la Unión Soviética se va a debilitar por la caída del muro de Berlín, Estados Unidos se va a debilitar no con la caída del muro de Berlín, sino con la guerra de Vietnam y con la crisis del petróleo de 1973. La crisis del petróleo hizo que el valor del dólar bajara. Esto lo vamos a ver la próxima clase, así que no vamos a entrar en profundidad. Y a la vez la guerra de Vietnam le produjo muchos gastos a Estados Unidos, se vio en la obligación de emitir muchos dólares, con lo cual el valor del dólar bajó mucho. Y por otro lado, la guerra de Vietnam le trajo una descomposición social a Estados Unidos que no tuvo remedio. Sobre todo con la expansión del uso de drogas y del uso de las armas, que son dos grandes problemas que tiene todavía hoy La Estados aparición de Unidos. los hippies ahí, ¿no? La cultura hippie fue justamente un movimiento para contrarrestar fuertemente a la guerra de Vietnam. Por eso era el Flower Power, el hagamos el amor y no la guerra, ¿no? Sobre todo en los grupos, las élites culturales que existen en Estados Unidos, que están básicamente en el nordeste, entre Boston y Washington, y en el oeste, entre San Francisco y Los Ángeles. Son dos bastiones demócratas y donde está, digamos, la movida intelectual cultural de Estados Unidos, porque el interior de Estados Unidos es conservador. En cambio, más liberal son los bordes, sobre todo el este y el oeste. Y el interior, los que se llaman los rednecks, la América profunda, son los conservadores. Que justamente este conservadurismo estadounidense va a aparecer como respuesta a esta ampliación imperial de Estados Unidos, ¿no? Y a esta cultura occidental hegemónica no solamente se le van a oponer China, los países de Oriente, los países árabes, sino que esta cultura hegemónica occidental también se va a oponer el interior de Estados Unidos.
y lo va a hacer encabezando las iglesias reformadas, las iglesias protestantes, van a encabezar un movimiento muy importante contra esta cultura hegemónica. Donde, por ejemplo, hay en el interior de Estados Unidos una guerra contra la educación pública, porque las iglesias más conservadoras dicen que la educación pública les quema la cabeza a los chicos. Tienen un problema, en Estados Unidos tienen un problema muy grave con la educación pública, porque muchos padres deciden a los chicos no mandar a la escuela. A pesar de que es obligatoria la educación pública en Estados Unidos, bueno, la educación desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, bueno, hay padres que deciden no mandar a sus hijos a la escuela. Bueno, la caída de las Torres Gemelas va a finalizar ese sueño de aldea global, de cultura hegemónica occidental. Profe, Sí. un ejemplo de esa cultura occidental estadounidense que se expandió por todo el mundo, este periodo de globalización que menciona. Justamente estoy haciendo un curso de capacitación docente en el CIE y bueno, elegí como tema, justo esta época, y bueno, elegimos como problema a analizar, o lo analizamos de una problemática, la instalación del shopping Alto Avellaneda acá en el partido de Avellaneda. Es paradigmático. Claro, y bueno, y tenemos recursos además, y hay estudios y demás del por qué se instala, qué pasaba en el mundo en ese entonces, y cómo fomentó, cómo irradió esa cultura de consumo, de mercado, de marca, cómo hay una publicidad muy actual también del Alto Avellaneda que creo que se llamaba no me acuerdo, bueno, pero que hablaba del poder de las marcas y cómo las personas se identifican a través de lo que usan, ¿no? Del tipo de marca que usan, no sé, si esto es Panasonic, si esto es Sony, etcétera, me hace a mí mejor persona. Esa es la lógica filosófica que manejan, que creo que va por ahí esa cultura hegemónica que usted menciona. La identidad a partir de las marcas, ¿no? Ahora que hablamos de Twitter, a veces alguien pone un tweet diciendo, ¿vos qué sos, iPhone o Android? Y los que tenemos Android somos los pobres, porque somos los que tenemos los celulares más económicos, ¿no? Quien tiene iPhone es el que tiene el celular más caro, que puede gastar 200.000 pesos en un teléfono, ¿no? Es una manera de dividir pobres de ricos, el que tiene iPhone o el que tiene Android. Claro, y ahora cambió porque estamos en otro contexto y ahora es el viaje a Miami a consumir directamente de la fuente, directamente desde allí. Antes en el 90 por lo menos a Miami lo teníamos acá en el Alto, ahora tenemos que ir hasta Miami. Exacto, ahora tenemos que ir literalmente, por supuesto, a las playas de Miami a comprar cositas. Bueno, pero la ideología. El mingaje está, te digo, más que ideología, el fenómeno del shopping, que en Argentina viene en los 90, es un fenómeno, digamos, de la economía neoliberal. Bien es el ejemplo, claro, de la economía neoliberal globalizada. Sin embargo, en Estados Unidos el shopping está en decadencia. Acá en la Argentina en cualquier momento cierra Unicenter. Ya en Estados Unidos hace años que inclusive los shoppings grandes, los malls grandes de Miami, vienen en decadencia, ya desde hace un tiempo. Yo creo que la pandemia los arruinó, los terminó. Y la pandemia los terminó de arruinar. mal. ¿Pero dónde van a comprar en Miami? Hay lugares así de ventas, de algo. Y la foto donde se sacan, ¿viste? Que suben a Instagram, sacando de ahí. El avance importante de las tiendas online, ya viene desde antes de la pandemia. Con Amazon. La misma tecnología. Exactamente, la misma tecnología, exactamente, Amazon, la misma tecnología. Mandan al hotel. Claro, empezó a hacer que
que los shoppings empezaran a decrecer o, como es el caso, está muy bueno esto de la salada de Miami, porque sí se vende muy barato en los shoppings de Miami. En el caso de Europa, Europa no permite ni hipermercados ni grandes shoppings en las ciudades. Tienen que estar en las afueras de las ciudades justamente para evitar la muerte del comercio de proximidad. Y justamente lo que viene ganando al mundo ahora son los mercados al aire libre, nuevamente, que son tradicionales en Europa y que volvieron a aparecer en los 90 tratando de contrarrestar la cultura del shopping. Y ahora con la pandemia vuelve a instalarse la cultura del comercio de proximidad y del comercio al aire libre, de la feria al aire libre. Y por el otro lado, la posibilidad de las compras por internet, las compras online. La ruta de la feria sería ahora. Claro, sería la ruta de la feria. Está muy bueno eso. Este orden nuevo se llama un orden retro-westfaliano, que sería una vuelta al Estado-Nación. Y ahora nosotros lo vemos con la pandemia, el endurecimiento de los controles fronterizos, la dificultad que ahora, si ahora queremos ir a Uruguay, por las buenas, tomando el buquebús, no podemos ir. Los aviones igual cruzan con dinero a Uruguay sin problema. Pero si nosotros queremos ir como turistas a Uruguay, o si nos quisiéramos ir a vacunar a Uruguay, no podemos. Retro-westfaliano. Porque Uruguay no lo permite directamente. La construcción de muros fronterizos, como ustedes hablaban, hablaba Paulo del muro o de estos alambrados, este límite tan rígido en Ceuta y Melilla, entre Ceuta y Melilla y Marruecos. La construcción del muro en Gaza, en Cisjordania, el famoso muro entre México y Estados Unidos. Esto es propio del Estado retro-westfaliano. La crítica a las monedas de valor constante, como el euro y el dólar. Los intentos de control de Internet, de las redes sociales. Y la idea de una vuelta, no solo una identidad común, sino un pensamiento común nacional, el resquebrajamiento de los bloques. El tema de la geopolítica de las vacunas trajo un enfrentamiento fuerte entre Alemania e Inglaterra, porque Alemania no quería aceptar, en un primer momento la vacuna de Oxford fue dada a regañadientes a Alemania. Y después Alemania quería evitar la entrada de las vacunas británicas. Hay todo un problema y está viendo Alemania ahora cómo desarrolla vacunas para no tener que comprarle vacunas a Inglaterra, que fue el primer país que las produjo, la Oxford AstraZeneca. Gran Bretaña, a ver, profe, esto me quiero sacar una duda porque Reino a veces estoy Unido, un poco sí, confundida. es el primero que elabora la Reino Unido vacuna, es el primero que son los creadores de las vacunas, la primera vacuna, la antivariólica, la ellos crean los ingleses. financian a un laboratorio X, puede ser, El financiamiento es mixto, desde el porque Estado. es el Estado, las universidades y los laboratorios. Hay varios laboratorios, en el caso de AstraZeneca son varios laboratorios, la Universidad de Oxford y el Estado Es británico. la que me dice. O sea, es un combo. Entonces, todos pueden llegar a tener esa patente, o solo le pertenece a ese laboratorio, por más que sea compartido con el Estado. Ahí es donde me hace. Mira, el tema de eso lo tengo que averiguar. Eso te lo puedo averiguar, el Perdón, tema de bueno, patente. eso también lo veo. Sí, no, Dale, te lo puedo perfecto. averiguar exactamente cómo es el tema de las patentes. Exactamente, una de las cosas que se debatieron en términos de la Organización Mundial de la Salud es qué se iba a hacer con las patentes de las vacunas y si iban a liberar o no. Esta es una discusión que todavía está pendiente y te tengo que confirmar cómo es el caso, te lo voy a averiguar, de Inglaterra con las vacunas. Eso te lo puedo averiguar mañana. Sé que, por ejemplo, las fabrica en la India, porque, Es bueno, uno de los obviamente laboratorios que, donde Inglaterra tercerizó la fabricación de las vacunas, la mayoría están
fabricadas en la India. Que la India tuvo un brote súper extremo, donde ellos mismos fabricaban su propia vacuna y no tenían el acceso la población a la vacuna también. La O sea que Covishield, ahora me acuerdo, la Covishield es la AstraZeneca que se está fabricando en la India. Esa es la Covishield. Esa me pusieron a mí. La Profe, AstraZeneca Made in India. quería agregar que más allá del problema de las patentes, también está la más misma que profundo el tema de la tecnología, la transferencia de tecnología para poder fabricarlas. Bueno, Porque por más que liberen las patentes, no alcanza. Bueno, pero Inglaterra ha hecho, y esto ya es tema de las próximas clases, Inglaterra ha hecho transferencia de tecnología a la India, ha hecho mucha transferencia de tecnología, hay mucha tercerización británica en la India, entonces no es extraño que haya tercerizado la producción de la vacuna en la India a costos mucho más bajos que los costos ingleses, que son muy altos. Todo es caro en Inglaterra, entonces tercerizaron la vacuna en la India, pero además hay científicos indios que participaron en la investigación de la AstraZeneca. Además, digamos, no fue una investigación puramente británica. Pero la transferencia de tecnología en realidad no sería como completa, porque si dentro de este territorio donde tengo la cantidad mayor de infectados no accede a la no accede al estado sí, indio, la India accede a las vacunas indias, sí que accede. Lo que pasa pero es que momento... son 1.000 millones de indios, Soledad, y son 60 millones de ingleses. Es mucho más fácil vacunar a los ingleses que a 1.000 millones de indios. Por eso, pensá la escala de fabricación. Profe. La India ahora está priorizando su propia población si son 1.000 millones de personas. Hay ciudades con 24 o 25 millones de personas, como Nueva Delhi, y son focos de contagio enormes, porque aparte es una pandemia de grandes ciudades. En Estados Unidos tuvo la mayor mortalidad en Nueva York, que tiene el mayor índice, uno de los mayores índices de desarrollo humano en Estados Unidos, lo tiene el estado de Nueva York, pero el transporte público y los edificios verticales fueron los transmisores de la epidemia. Y en el caso de la India tiene problemas con sus grandes centros urbanos. Ese es el tema. Bueno, Alemania no quiere depender del Reino Unido para la producción de vacunas, entonces ahora Alemania está desarrollando una vacuna alemana para no depender del Reino Unido. Ustedes fíjense que cuando se arma la gran Unión Europea, la Europa de los 25, el Reino Unido integró la Unión Europea hasta cierto punto. No integró la zona euro, por ejemplo. Mantuvo el valor de su propia moneda y algunas cuestiones que no fueron liberadas a la Unión Europea. ¿Sí? Como gran buena nación para no quedar supeditado a Alemania, que es la cabeza de la Unión Europea. Y por supuesto, una gran nación que fue hegemónica, era evidente que le iba a entregar su soberanía monetaria, pero no sé. Eso Ni por casualidad. A la periferia nada más. Ni por casualidad. Y la subestimación de Trump del tema, bueno, pero de alguna manera Trump entró en esta cuestión de decir que la pandemia era una cosa propia de la globalización, claro, era una cosa propia de la globalización y como él es un personaje poco afecto a la globalización, no vamos a decir antiglobalización, pero poco afecto a la globalización con su America First, ¿no? Primero Estados Unidos, digamos. De hecho, creo que los votantes de Trump, que nosotros lo vimos el año pasado, están más en el interior, en esos conservadores que usted dijo antes. Exactamente. La mayoría. Profe, puedo preguntarle sobre, cambiando de tema, ¿no? Porque no sé a qué hora termina la clase. Y ya estaríamos terminando. La última preguntita relacionada sobre, más que nada porque me interesa lo de la actividad del estudio del caso de la primavera árabe. Una pequeña así como, ¿en qué nos tenemos que fijar? Yo sé que es un tema re complejo y no es para hacer ahora la pregunta porque da para hablar para mucho. Pero así sintético más o menos para... Leí igual la ficha, sé que hay
justamente esa primavera se le pone también, hay que analizar la palabra primavera, que alude a la primavera De Praga. de Praga, en un contexto donde, bueno, una nación se revela frente a la Unión Soviética, sería un imperio. Y acá también pasa lo mismo, pero la rebeldía pasa por otro lado, pasa por esos gobiernos dictatoriales que cada uno de esos países tenía y se liberan, digamos. Hay distintas manifestaciones, revueltas y demás en toda la zona del Magreb y Medio Oriente, pero no me queda claro si una vez que termina caen esos regímenes, ¿no? Dictatoriales en toda esa región. Pero la primavera, ¿cómo aparece esa primavera? La pregunta Verano. es si se puede trasladar, y creo que uno de los textos lo decía, uno de los artículos lo decía, si se puede trasladar el concepto de democracia occidental fuera de Occidente, que es lo que decíamos respecto de China, ¿no? Si Sí, se, sí, el es como una concepto, población que los está muy conceptos que acostumbrada. nosotros tenemos de Occidente, de cultura occidental, no son extrapolables a China. Para ellos no es Pero democracia o dictadura, para ellos es orden o caos. la Son otras circulación de la categorías. información, ¿Eh? la circulación de la información y la internet y la globalización hacen que lleguen estas ideas de democracia a, a esos lugares donde antes no llegaban. Exactamente, porque justamente es una rebelión que nace en las redes sociales. Entonces ahí hay muchos temas, pero hay que leer con detenimiento. Hay muchos temas que nosotros estuvimos viendo hasta ahora y que se aplican al caso de la primavera árabe. Sí, Soledad. Profe, sí, quería recomendar, yo investigando, buscando, encontré una historiadora que se llama Diana Uribe, que ahora respondiendo un poco lo que dice Facu, que es una historia muy reciente, historia reciente, para la historia por ahí mucho no lo tiene profundizado y explica muy bien el tema de esto que hablaba Paulo, con las redes, con la información y cómo empieza esta primavera árabe y después cómo quedan estigmatizados toda la población árabe, musulmana, después de las Torres Gemelas. Es interesantísimo escucharla y bueno, da mucha información para tener más o menos claro el proceso dentro de esos países árabes que generalmente no lo tenemos en cuenta, generalmente como estudiantes. Bueno, esa cuestión es qué pasan con las naciones y con las culturas. Es el tema de las próximas dos clases. ¿Qué pasa con esta idea de nación? ¿Qué pasa con esta idea de cultura? Si existe una cultura global o no. Ya es tema de las próximas clases. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Estados Unidos? El tema de Trump, que él acusa a Rusia de haberle intervenido las elecciones. Vieron que cuando sube Trump, lo primero que hace es acusar a Rusia de haber intervenido en el tema electoral. Y también, no me acuerdo bien si la acusación la hizo directamente Trump o la había hecho Hillary Clinton. Pero se habló y se habla mucho de la interferencia rusa mediante la información en las elecciones que salió ganador, ahí está, Hillary, que salió ganador Trump. Y digamos, en el mismo juego, acá viene la confusión que hice, en el mismo juego Trump va a empezar a buscar culpables de por qué él pierde las elecciones frente a Biden. Entonces él también habla de que fueron intervenidas las elecciones para que él pierda. Bueno, lo dejamos aquí, hace 1 hora 20 que estamos hablando.